Hola, bienvenida a este curso express de teoría de grafos. En este video conoceremos las propiedades principales de un grafo, incluyendo el lema del apretón de manos y la definición de distancia. Empecemos con la definición de grafo. Un grafo, o grafo simple, es un par de conjuntos donde el segundo contiene subconjuntos de cardinalidad 2 del primero. El nombre de estos conjuntos es arbitrario. Y si estos nombres no son explícitos, podemos usar la notación VDH y EDH. Las dos propiedades más elementales de un grafo son su orden y su tamaño. El orden es la cardinalidad del primer conjunto, es decir, es el número de nodos o vértices. Se puede representar de estas tres formas. El tamaño es la cardinalidad del segundo conjunto, es decir, es el número de aristas o arcos, y se puede representar de estas tres maneras. Por ejemplo, este de aquí es un grafo, su orden es 3 y su tamaño es 2. Este de aquí también es un grafo, pero tanto su orden como su tamaño es 0, es decir, el vacío, la nada, es un grafo. Esto otro de aquí no es un grafo, pues un elemento del conjunto de aristas tiene cardinalidad 1, y eso no está permitido. Hablemos del vecindario. Dos nodos A y B son vecinos cuando existe una arista que los conecta. Por ejemplo, V1 y V2 son vecinos, pero V1 y V3 no son vecinos. El vecindario abierto de un nodo es el conjunto de sus vecinos. Así, el vecindario abierto de V2 es V1 y V3. El vecindario cerrado de un nodo es el conjunto de sus vecinos más él mismo. Así, el vecindario cerrado de V2 es V1, V2 y V3. El siguiente concepto importante es el grado o valencia de un nodo. El grado de un nodo es la cardinalidad de su vecindario abierto. El grado del nodo V2 es 2. Además, el nodo V2 es un nodo par, por el simple hecho de tener un grado par. Si un nodo tiene grado impar, entonces es un nodo impar. No es difícil darse cuenta de que el grado de los nodos y el tamaño del grafo están relacionados. De hecho, la suma de los grados es igual al doble del número de aristas. A esta observación se le conoce como el lema del apretón de manos. Su explicación es directa. Cada arista contribuye con 2 unidades a la suma de los grados. Aunque apenas hemos visto unas pocas definiciones, estas son suficientes para responder problemas interesantes como el siguiente. Imagina que asistes a una fiesta y, como es natural, algunas personas se saludan de mano y otras no lo hacen. La pregunta es la siguiente. ¿La cantidad de personas que saludaron a una cantidad impar de personas es par o impar? Esto puede sonar confuso, así que veamos un ejemplo concreto. En la fiesta hay 4 asistentes y Alice saluda a Bob. Bob saluda a Charlize. Charlize saluda a Daisy y Daisy saluda a Bob. Y no te preocupes, Bob no tiene 3 manos. En realidad, los apretones de mano se dan en momentos diferentes del tiempo. En este ejemplo, la cantidad de personas que saludaron a una cantidad impar de personas es 2, o sea, un número par. Claramente, este problema se puede reformular en términos de grafos. Así, el problema es el siguiente. Dado un grafo arbitrario, ¿la cantidad de nodos impares es par o impar? En este ejemplo, la respuesta fue par. Pero, ¿existirá algún grafo donde la respuesta sea impar? Si probamos con diferentes grafos, veremos que la respuesta siempre es par.
Esto no es coincidencia. De hecho, es algo que ocurre siempre. La explicación es la siguiente. Por el lema del apretón de manos, sabemos que la suma de los grados es un número par. Puesto que el primer sumando es par, el segundo también debe ser par. Pero esto solo puede ocurrir si los números del lado derecho se pueden agrupar en parejas. Esto es lo mismo que decir que la cantidad de nodos impares es par. Este resultado es un corolario del lema del apretón de manos. Ahora vamos a hablar de la distancia entre nodos. Para ello, necesitamos saber qué es un camino. Un camino, o camino simple, es un grafo que tiene esta estructura. Su tamaño o longitud es su número de aristas. Por ejemplo, este es el camino simple de tamaño 0. Este es el de tamaño 1. Y así sucesivamente. La distancia entre un par de nodos es la longitud del camino más corto entre ellos. Por ejemplo, la distancia entre V1 y V3 es 2. La distancia entre V1 y V9 es 5. La distancia entre un nodo y él mismo es 0. La distancia entre nodos desconectados no está definida. La distancia también puede definirse entre un nodo y un subconjunto de nodos. La intuición detrás de esta definición es que si tienes que ir a una tienda a comprar un producto, seguramente irás a la tienda más cercana. Por ejemplo, la distancia entre V1 y estos 3 nodos es la distancia hacia su nodo más cercano. Hagamos un resumen de lo que aprendimos. Un grafo es un par de conjuntos, donde el segundo contiene subconjuntos de cardinalidad 2 del primero. A los elementos del primer conjunto les llamamos nodos o vértices. A los elementos del segundo conjunto les llamamos aristas o arcos. El orden de un grafo es su número de nodos y su tamaño es su número de aristas. El grado de un nodo es la cardinalidad de su vecindario abierto. Si un nodo tiene grado par, se le llama nodo par. Si su grado es impar, se le llama nodo impar. El lema del apretón de manos nos dice que la suma de los grados es igual al doble del tamaño del grafo. Una consecuencia directa del lema del apretón de manos es que el número de nodos impares siempre es par. La distancia entre un par de nodos es la longitud del camino más corto entre ellos. Y finalmente, la distancia entre un nodo y un subconjunto de nodos es su distancia hacia su nodo más cercano en el subconjunto.